Bueno, jóvenes, vamos a realizar el siguiente estudio que nos corresponde a la energía y la potencia, que son los temas que nos hacen falta. En este caso, vamos a ver lo que es la conservación de la energía. Y dice acá una definición, todo esto está extraído de su libro: en ausencia de resistencia del aire o de otras fuerzas disipadoras, la suma de las energías potencial y cinética es una constante, siempre que no se añada ninguna otra energía al sistema. Y aquí nos está dando esta fórmula. Aquí dice energía total en el punto inicial, ¿sí? U sub 0 más K sub 0 va a ser igual a la energía total en el punto final. U sub F más K sub F. Si nosotros buscamos las variables de cada una de esas energías, sabemos que la potencial la obtenemos de la masa por la gravedad por la altura inicial que nos están dando, más, en este caso nos están diciendo que esta es energía cinética inicial, va a ser un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Todo esto va a ser igual a la energía potencial final, que va a ser la masa por la gravedad por la altura final a la que se encuentra nuestro objeto a la hora del estudio, más la energía cinética, ¿sí? Final. En este caso sabemos que es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces, partiendo de ello, vamos a analizar los ejemplos que están en nuestro libro. Nosotros ya vimos esta definición y vimos que precisamente lo que está en las diapositivas es esto, ¿sí? Y esta parte de acá, donde sustituimos pues las variables de cada una de ellas. Aquí hay algo muy importante. Si se dan cuenta, dice, acá vamos a leer esto de acá. En el ejemplo donde se plantea el caso donde un objeto cae a partir del reposo desde una altura inicial h sub 0, ¿sí? En ese caso nosotros vamos a tener una altura definida. H sub 0 es como el ejemplo de la caja que estaba sobre la mesa. La H va a estar dada por los 2.8 metros, ¿sí? Y la energía total inicial va a ser igual, ¿sí? La cinética, en este caso, en ese punto inicial, nosotros no vamos a tener ninguna velocidad. Es como en este caso de acá, ¿sí? Aquí tiene que llegar mi objeto, pero yo lo tengo detenido en esta parte. Aquí hay una altura de 1.6 metros para este ejemplo, ¿sí? Desde este punto donde está la base o la parte baja de esta bola de demolición hasta este otro punto en donde cae nuestra bola de demolición. Pero en este punto, aquí yo no voy a tener velocidad porque mi objeto está detenido. Si yo lo suelto, se va a desplazar con una velocidad y esta velocidad va a ser una velocidad final que sí tendrá un valor. En este caso aquí no tiene un valor. Pero si nos damos cuenta, cuando lo dejo caer, aparte de modificarse mi velocidad, también se modifica mi altura. ¿Por qué? Porque de mi punto A, que es este donde está arriba, a mi punto B, hay 1.6 metros. Cuando yo llego a mi punto B, ya no tengo ninguna altura, ¿sí? Entonces, en conclusión, cuando tengo un objeto ubicado a una altura, voy a tener una altura inicial, pero no voy a tener nada de velocidad. Cuando yo suelte ese objeto y llegue a mi punto 2 o mi punto final, voy a tener una velocidad final, pero no voy a tener una altura, porque mi altura va a ser igual a 0. Ya que dejamos eso claro, sustituimos acá. Dijimos que mi altura inicial sí la voy a tener, pero mi velocidad inicial no la voy a tener. Entonces mi velocidad inicial es 0. Por eso aquí se muestra que la velocidad inicial es 0. Altura final, en este caso de la igualdad de la energía total en el punto final, altura final va a ser 0, no la voy a tener, ¿sí? Porque ya dejé caer mi objeto de mi punto A hasta mi punto B, y en este punto B ya no tengo altura, entonces va a ser 0. Todo esto de acá de la masa por la gravedad multiplicado por esa altura va a ser 0. Únicamente me voy a quedar con esta parte de la ecuación y aquí con esta parte de la ecuación. Cuando nosotros vemos, ya lo tenemos despejado de esta manera, ¿sí? Obtenemos nuestra energía potencial inicial, ¿sí? Va a ser igual a nuestra energía cinética final. ¿Para qué me va a servir esto a mí? Para poder determinar mi velocidad.
En el video anterior nosotros vimos que podíamos determinar nuestra aceleración y en este caso nosotros necesitamos determinar la velocidad final con que un objeto va a llegar a un cierto punto. Si yo hago mi despeje, este 2 que está aquí dividiendo, lo paso a multiplicar acá, esta masa pasaría a dividir a este lado, pero masa dividido masa se van porque son variables iguales, es como decir 1 dividido 1, ¿sí? Entonces se van. Y este cuadrado que tengo acá, ¿sí? Sobre mi velocidad final, se convierte en una raíz. La fórmula de mi velocidad final va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura inicial. Y vamos a ver aquí un ejemplo. Dice en la figura 8.8, que es esta que estábamos viendo anteriormente, una bola de demolición de 40 kilogramos, esta bola de demolición, ya me están dando la masa, se impulsa lateralmente hasta que queda 1.6 metros por arriba de su posición más baja. Su posición más baja es esta y esta es su posición más alta, ¿sí? La empujamos hasta este punto y ahí la estamos deteniendo. Dice, despreciando la fricción, ¿sí? ¿Cuál será su velocidad cuando regrese a su punto más bajo? O sea, ¿qué velocidad voy a tener cuando al soltarla venga de este punto 1 a este punto 2? Nosotros hacemos el siguiente análisis. Si se recuerdan, yo les había dicho que cuando yo tenga un objeto a una altura y lo esté sosteniendo o deteniendo, no voy a tener ninguna velocidad inicial. Por tanto, aquí, en mi ecuación, eso se hace 0. Es lo de esta parte de acá, ¿ve? Velocidad inicial 0 por la masa por un medio, eso se va a hacer 0, ¿sí? Por eso aquí tengo 0. Va a ser igual a mi altura final. Si estoy aquí arriba a unos 6 metros, cuando yo la deje caer, va a llegar a 0 metros, ¿sí? Porque va a bajar hasta el punto inicial donde estaba. Entonces, por eso aquí va a ser 0. ¿Por qué? Vamos a ver nuevamente acá. Yo tengo mi masa por mi gravedad por mi altura final. Mi altura final es 0. 0 por la masa por la gravedad se va a hacer 0. Es este 0 de acá. Y estos datos, sí, son los que tengo y la velocidad es la que necesito. Al nosotros realizar esto, obtenemos esto, que es la ecuación que habíamos visto anteriormente. La masa por la gravedad por la altura inicial va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y aquí si nosotros resolvemos esto y despejamos, si nos damos cuenta, obtenemos esta ecuación de acá, que ya habíamos visto. Va a ser esta ecuación. Y aquí únicamente sustituimos los valores para encontrar la velocidad final. Obtenemos el 2, que ya nos lo está dando la ecuación, la gravedad, que la conocemos en el sistema internacional, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura inicial, ¿sí? La altura inicial, la altura del punto 1, que es de 1.6 metros. Al hacer esa operación, ¿sí? Yo puedo determinar que mi velocidad final va a ser igual a 5.60 metros. Eso es respecto al tema de conservación de la energía. Entonces, pasando nosotros al siguiente tema que sería la energía y las fuerzas de fricción, en este caso vamos a ver que nuestras fuerzas de fricción sí van a ejercer cierta, van a tener cierta influencia sobre el comportamiento de nuestros cuerpos, objetos que estemos analizando. Aquí ustedes pueden leer esto que habla acerca de la conservación de la energía mecánica, ¿sí? Aquí les da un ejemplo, pero nosotros nos vamos a enfocar en esta parte de la afirmación. La energía total inicial, ya la conocemos, la potencial inicial más la cinética inicial, va a ser igual a la energía total final, ¿sí? La potencial final más la cinética final, más la pérdida debido a la fricción, porque en este caso ya vamos a incluir lo que es la fricción, ¿sí? Y aquí hay una salvedad. El trabajo realizado por las fuerzas de fricción siempre es negativo, de modo que hemos empleado las rayas verticales del valor absoluto, las podemos ver acá, ¿sí? En donde dice trabajo con la fricción, para indicar que estamos considerando el valor positivo de la pérdida de energía. Y dice acá, al considerar la fricción ahora podemos escribir un postulado más general de la conservación de la energía. Y dice,
La energía total de un sistema es siempre constante aun cuando se transforme la energía de una forma a otra dentro del sistema. Nosotros podemos ver, tenemos la misma ecuación de la conservación de la energía, ¿sí? Energía potencial inicial, cinética inicial va a ser igual a la potencial final, cinética final, pero en este caso, a mi energía final le voy a sumar el valor absoluto de mi fuerza de fricción, ¿sí? Si nosotros hacemos la misma analogía en donde sabemos que mi velocidad inicial va a ser 0 y que mi altura final va a ser 0, obtenemos la misma ecuación que nos sirvió para despejar nuestra velocidad final, pero en este caso le vamos a sumar la fuerza de fricción. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, un trineo de 20 kilogramos, nos están dando la masa, descansa en la cima de una pendiente de 80 metros de longitud. Nos están dando la distancia de esa pendiente, ¿sí? Y 30 grados de inclinación. Como se observa en la figura 8.9. Ahorita vamos a ver la figura. Dice, si el coeficiente de fricción es de 0.2, ¿cuál es la velocidad al pie del plano inclinado? Y esta sería nuestra figura. Nosotros vemos que aquí está el plano y aquí hay una inclinación de la pendiente. Aquí está nuestro trineo en el punto inicial, aquí está en el punto final. Esta distancia del inicial al final es de 80 metros, pero como dice que está inclinada a 30 grados, tiene que estar a una cierta altura, que yo no la conozco todavía. Por lo general, ¿sí? Entonces, aquí hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, nosotros vemos que tenemos componentes del peso. ¿Por qué? Porque mi peso no se ubica en un solo eje cuando está inclinado, sino que tengo componentes del peso en X, tengo componentes del peso en Y. Por lo general, la fuerza de fricción va a ir contra al movimiento. Si mi movimiento va hacia mi izquierda, en este caso mi fuerza de fricción va a ir hacia la derecha. Mi fuerza normal siempre la voy a tener dirigida hacia la parte de arriba en el eje Y positivo. Dice, tras conocer que la velocidad inicial es 0 y la altura final es 0, podemos simplificar la fórmula, la que ya hemos obtenido, y aquí la tenemos, ¿sí? Solo que en este caso, pues como vemos, ya tenemos involucrada una fuerza de fricción. En este caso, nosotros necesitamos determinar esta altura. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros sabemos que si tenemos un ángulo y tenemos, en este caso, el valor de esto, que es la hipotenusa, sabemos que el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Si yo hago ese despeje de mi cateto opuesto, voy a tener que será mi hipotenusa por el seno del ángulo. El valor de la hipotenusa, al nosotros hacer ese análisis, es de 80 metros. Seno de 30 grados, voy a tener que mi altura inicial, o sea, mi altura a la que yo suelto mi trineo, ¿sí? Altura en la que yo lo estoy deteniendo y lo suelto va a ser de 40 metros, ¿sí? Y en este caso ya tenemos ese otro dato para irlo involucrando acá. Si se dan cuenta ya tenemos la masa que nos la dieron, la gravedad, y acabamos de encontrar la altura inicial, ¿sí? Entonces nos faltan otros valores para determinar lo que nos están preguntando, que es la velocidad final. Nos falta encontrar la fuerza de fricción. Nosotros sabemos que la fuerza normal es igual al peso, ¿sí? Pero el peso aquí está descompuesto en componentes, en una componente en X y una componente en Y. Para que yo diga que mi fuerza normal sea igual al peso, no tiene que ser a este W general, sino a mi W que está ubicado en Y, ¿sí? A mi componente en Y. Para determinar mi fuerza normal, eso lo hemos visto anteriormente, sabemos que el peso va a ser igual a la masa del objeto por la gravedad, porque nosotros, en este caso, el ejemplo no nos dice el peso, únicamente la masa, ¿sí? Y eso va a ser igual al coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque el coseno del ángulo va a ser cateto adyacente, ¿sí? Cateto adyacente, ¿sí? Dividido la hipotenusa. Entonces, cuando nosotros hacemos ese despeje, obtenemos que el coseno de 30, si lo multiplicamos por la masa, por la gravedad, nos va a dar la componente del peso en Y, ¿sí? Esta componente que está ubicada, ustedes ven aquí dice WY,
esta componente que está aquí, nosotros la obtenemos de multiplicar el peso por el coseno del ángulo. El peso lo obtenemos por los 20 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo, y a eso le multiplicamos el coseno de 30 grados, que es la inclinación de nuestra pendiente. Obtenemos que la fuerza normal va a ser igual al peso en Y, y eso va a ser 170 newton, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve a mí obtener este dato? Nosotros sabemos que la fuerza de fricción la vamos a obtener de multiplicar el coeficiente de fricción, que me lo estaban dando en el problema, en esta parte de acá. Dice que mi coeficiente de fricción es de 0.2. Recordemos que el coeficiente de fricción es adimensional, ¿sí? Y nuestra fuerza normal que la acabamos de obtener, que es de 170 newton. Hacemos esa multiplicación, 0.2 por 170 newton, obtenemos que es 34 newton mi fuerza de fricción. Ahora que ya tenemos todos los valores, vamos a empezar a sustituirlos. Nuestra masa, el problema nos decía que era de 20 kilogramos. La gravedad la sabemos, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La altura la averiguamos nosotros, ¿sí? Que es 40 metros, y la sustituimos. Esto va a ser igualado a un medio de la masa, la sabemos, 20 kilogramos, por la velocidad final al cuadrado. Esa es la que nos están pidiendo, y a eso le vamos a sumar el valor absoluto, ¿sí? Porque aquí estamos viendo conservación de la energía, valor absoluto de nuestra fuerza de fricción. Nuestra fuerza de fricción por nuestra distancia, ¿sí? Nuestra fuerza de fricción obtuvimos que es de 34 newton. ¿A lo largo de qué distancia se va a dar fuerza de fricción? A lo largo de estos 80 metros, porque durante todo el recorrido del trineo voy a tener fuerza de fricción que se va a estar oponiendo a mi movimiento, pero dijimos que en este caso vamos a tener el valor absoluto, ¿sí? Entonces, mi fuerza de fricción va a estar dada, ¿sí? Por mi trabajo debido a la fricción va a estar dado por la fuerza de fricción por esa distancia. Si vemos acá, ya estamos sustituyendo los datos. Al hacer esta multiplicación de valores, obtenemos que de este lado de nuestra igualdad obtenemos 7.840 joules. A eso dice que lo vamos a igualar a un medio de 20 kilogramos, que es la masa por la velocidad final al cuadrado, más al hacer esta multiplicación, nosotros sabemos que obtenemos un trabajo, sí, una fuerza por una distancia. Obtenemos el trabajo debido a la fricción, que es de 2.720 joules. Al hacer el despeje respectivo, colocamos los joules con los joules y dejamos de un lado de la igualdad lo que aún no podemos operar. Obtenemos que un medio de la masa, que es 20 kilogramos por la velocidad final al cuadrado, va a ser igual a la diferencia entre estos 7.800 joules, y como este lo paso al otro lado de mi igualdad, pasa con signo negativo, voy a restarle los 2.720 joules. De esto el resultado va a ser de dividir mis 20 kilogramos dentro de 2, ¿sí? O multiplicarlo por un medio, yo voy a obtener 10 kilogramos por la velocidad final al cuadrado, y eso va a ser igual a la diferencia que hicimos nosotros anteriormente, ¿sí? Que va a ser de 5.120 joules. Al nosotros despejar, sabemos que estos 10 kilogramos que está multiplicando pasan a dividir a los 5.120 joules, y este exponente 2 que está elevando al cuadrado a nuestra velocidad final va a pasar con su operación contraria, que es la raíz. En este caso, nosotros vemos que la velocidad final con la que el trineo va a llegar desde mi punto más alto de la pendiente hasta el punto en donde se ve el plan, ¿sí? O se ve el suelo, va a ser una velocidad final de 22.6 metros sobre segundo, ¿sí? Y ahora vamos a ver, para concluir, el tema de potencia. La potencia, a grandes rasgos, jóvenes, es el trabajo que uno realiza en un cierto tiempo o en un tiempo determinado. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Sí? Es una razón, dice acá, la potencia es una razón de cambio con que se realiza el trabajo. Una razón de cambio siempre tiene que ver con tiempo, ¿sí? En este caso, como les decía, la potencia va a ser igual al trabajo que estemos realizando dividido el tiempo que nos lleve a nosotros a hacer ese trabajo.
Y aquí nos están dando ya unos valores. La unidad del sistema internacional para la potencia es Joule por segundo y se le denomina watt, ¿sí? Entonces, un watt, ustedes lo han escuchado en los focos de la casa, ¿verdad? Un watt es igual a un joule por segundo, ¿sí? Y como las fuerzas, pues aquí dice el watt y la libra pie por segundo, que sería la unidad de potencia para el sistema inglés, dice, tienen el inconveniente de ser unidades demasiado pequeñas para la mayor parte de propósitos industriales. Por ello se utiliza el kilowatt y el caballo de fuerza. Y aquí nos dice cuánto es el equivalente de cada uno. Un kilowatt es equivalente a 1000 watts, ¿sí? Y un caballo de fuerza es equivalente a 550 pies por libra sobre segundo, ¿sí? Y aquí nos están dando los factores de conversión para convertir de caballos de fuerza a kilowatt o de kilowatt a caballo de fuerza. Y dice que un caballo de fuerza o un horsepower es igual a 746 watts o es el equivalente a 0.746 kilowatt. Si recordemos que kilo es de 1000 y watt pues es la unidad normal. Un kilowatt va a ser igual a 1.34 horsepower o caballos de fuerza. Dice acá, puesto que el trabajo se realiza de manera continua, dice es útil disponer de una expresión para la potencia que incluya la velocidad, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que la potencia va a ser el trabajo dividido el tiempo, pero el trabajo ¿a qué es igual? El trabajo es igual a ejercer una fuerza sobre una distancia determinada, ¿sí? Entonces, yo sé que la potencia puede ser igual a fuerza por distancia partido tiempo o trabajo dividido tiempo, que es lo mismo. Pero aquí nos están pidiendo involucrar la velocidad. Nosotros sabemos que para obtener la velocidad su fórmula es distancia partido tiempo. Si nosotros despejamos de nuestra fórmula de la potencia y separamos cada una de estas variables, quitamos la fuerza y la separamos de la distancia, la dejamos acá, y la distancia dividido el tiempo, eso me va a dar velocidad. Por lo tanto, yo puedo decir que mi potencia también es igual a mi fuerza por la velocidad, ¿sí? Y aquí le hace la indicación donde V es la velocidad del cuerpo sobre la que se aplica la fuerza paralela F. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos sencillos, vamos a revisarlos. Y dice acá, la carga de un ascensor tiene una masa total, veamos acá, nos están dando la primera variable, masa de 2.800 kilogramos. Y se eleva a una altura, o sea, una distancia, lo voy a elevar desde mi punto A, que va a ser aquí donde estoy subrayando, por ejemplo, desde mi punto A lo voy a elevar hasta mi punto B, 200 metros, ¿sí? En un lapso de 45 segundos. Cuando yo veo que me están dando una distancia y me están dando un tiempo estimado, entonces yo sé que estoy hablando de potencia. Y nosotros podemos ver acá, nuestra potencia va a ser igual a la fuerza que estoy ejerciendo sobre un objeto por la distancia que va a recorrer ese objeto dividido un tiempo determinado, ¿sí? En este caso sabemos que van a ser los 45 segundos. Pero si nosotros vemos, aquí no nos están dando fuerza, sino que nos están dando masa. Yo puedo determinar mi fuerza a partir de este valor, porque conozco mi masa y la gravedad de mi sistema internacional, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y eso lo voy a multiplicar por la altura que me den y todo lo divido dentro del tiempo que se me esté dando. Entonces, aquí dice expresa la potencia media tanto en unidades del sistema internacional como, estas son unas siglas que se referían al, que es lo mismo que decir el sistema inglés, ¿verdad? Entonces, yo sustituyo mis valores. El valor de mi masa, 2.800 kilogramos, por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y a eso le voy a multiplicar la altura o la distancia que yo estoy elevando ese objeto, ¿sí? 200 metros. ¿Dentro de qué tiempo? 45 segundos es lo que yo me tardo en elevarlo a 200 metros, y ese tiempo lo coloco acá. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Aquí les da como resultado 1.22 por 10 a la 5 watts.
o lo que sería equivalente a 122,000 watts. Pero como nosotros leíamos anteriormente, lo más común es utilizar el kilowatt, ¿sí? Entonces, si yo tengo 122,000 watts y los divido dentro de 1000 para que me dé una expresión de kilo, voy a obtener 122 kilowatts, ¿sí? Y dice acá, expresarlo en el sistema internacional también. Dice, como un caballo de fuerza es igual a 746 watts, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es una conversión, ¿sí? De potencia. 1.22 o 122 kilowatts, ¿sí? Lo voy a multiplicar por un caballo de fuerza dividido 746 watts, que es mi factor de conversión de watt a caballo de fuerza. Y voy a obtener como resultado 164 caballos de fuerza. Vamos a hacer el siguiente ejemplo que está más sencillo, ¿sí? Sin embargo, nos va a servir a nosotros. Dice, se subirá un piano de 280 kilogramos, ¿sí? Tenemos la masa. A rapidez constante hasta un departamento de 10 metros arriba del piso, ¿sí? Estoy de mi punto A a mi punto B y aquí estoy diciendo que mi distancia recorrida van a ser esos 10 metros. Dice, la grúa que carga el piano gasta una potencia media de 600 watts. Aquí hay algo distinto, aquí me están dando potencia. Y dice, ¿cuánto tiempo se requiere para realizar el trabajo? Entonces, en este caso, nosotros vemos cuáles son los datos que nos dan. Nos dan la masa, ¿sí? 280 kilogramos, aquí la tenemos. Nos dan la distancia a la que voy a elevar esa masa, o la altura, en este caso, los 10 metros, y me dan mi potencia de 600 watts. Entonces, si yo analizo mi fórmula es potencia igual a masa por gravedad por la distancia, en este caso mi distancia que la voy a recorrer en el eje Y o en una altura, ¿sí? Va a ser multiplicado por mi altura dividido un tiempo. A mí me están preguntando cuánto tiempo voy a requerir para realizar ese trabajo. Hago el despeje sencillo. El tiempo pasa a este lado de la igualdad y la potencia pasa a dividir estos valores. Sustituimos, ¿sí? El tiempo va a ser igual a los 280 kilogramos, que es mi masa, por los 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de mi gravedad, y a eso le voy a multiplicar los 10 metros, que es la altura a la que yo estoy elevando ese piano. Todo eso va a estar dividido dentro de mi potencia, que es de 600 watts, para poder obtener yo el tiempo estimado que voy a tardarme en subir esa masa a esa altura. Entonces, estamos viendo, ¿sí? Este tema de potencia, estamos viendo el tema de conservación de la energía y en este caso, eso sería lo que tendríamos nosotros que ver, que evaluar para poder considerar realizar nuestros ejercicios. Entonces, eso sería todo con el video de hoy, jóvenes. Espero puedan verlo. El video, pues, va a quedar en la plataforma y éxitos en sus demás cursos.